Bueno, entonces al principio, ¿qué es la potenciación? La potenciación es una propiedad que digamos que como que minimiza un producto del mismo factor repetido n veces. Entonces, si yo digo x a la n, multiplico x tantas veces me lo diga la potencia. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, un medio elevado a la 4 es multiplicar un medio 4 veces. Súper fácil. También parte de la definición es el x a la menos n, ya que está definiéndolo con potencia positiva, también forma parte de las propiedades, digamos, intrínsecas, que si la potencia es negativa, eso es 1 partido de la potencia positiva, donde 1 partido de la potencia positiva se define igual que lo anterior. Entonces, por ejemplo, 3 a la menos 5, yo lo defino primero como 1 partido de 3 a la 5, y el 3 a la 5 sabemos que es 3 veces multiplica 3 multiplicado 5 veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo entonces 1 partido de x a la menos n? Es decir, que el exponente negativo está en el denominador. En ese caso, yo subo a la potencia, digamos, al numerador con potencia positiva. En consecuencia, 1 partido de 3 a la menos 5, que es el ejemplo C, se sube al numerador cambiándole el signo a la potencia y me queda 3 a la 5, que es 3 multiplicado 5 veces, que ya arriba habían colocado el producto resultante, que es 243. Y por último, una de las propiedades principales, para que no haya ambigüedad en la definición, yo digo de una vez que todo número elevado a la 0 es 1, exceptuando la base 0. O sea, 0 a la 0 es una indeterminación. Pero todos los números elevados a la 0, quitando el 0, da 1. Por ejemplo, 2 a la 0 da 1, pi, acuérdense cuando vimos los números irracionales, pi a la 0 da 1, y menos 5 a la 0 también da 1. Vale. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, no te lo ponen en la definición, pero todo número elevado a la 1 es el número. También, digamos, como para no caer en ambigüedad, si la potencia es 1, se sobreentiende que es el mismo número para cualquier número, ¿no? Por ejemplo, 1.000.000 a la 1 es 1.000.000. En este caso, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de raíces. En las raíces, digamos que hay una salvedad que es, o sea, toda raíz se va a definir como una potencia también. Vamos a ver la propiedad ahora. Entonces, por eso pasan a definir, una vez que yo vi todo lo que es potenciación, paso a definir la raíz. Entonces, uno habla de la raíz enésima. Pero ustedes en economía básicamente van a tratar con raíces cuadradas y raíces cúbicas como mucho, por eso los ejemplos son hasta ahí. No se van a topar con raíces tan complejas, pero bueno, lo que hay que saber es que, por ejemplo, si el índice de la raíz, que es este n chiquitico que está acá, es par, esto de adentro tiene que ser positivo, ¿no? Y si el índice es impar, él admite dentro valores negativos, ¿no? Entonces, por eso aquí te colocan n impar, entonces yo puedo tener allí negativo. Me está diciendo que la raíz es positiva. Si el número de adentro es positivo, la raíz me da valor positivo. Y si el número que está adentro es negativo y el índice de la raíz es impar, entonces el resultado es negativo. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 es 3. El de adentro es positivo, el de afuera es positivo. Claro, uno no escribe por lo general el 2, sino que se deja ahí indicado, como que si estuviera escrito. Y yo coloco invisiblemente y digo que es raíz cuadrada. La raíz cúbica de menos 8, como es cúbica, está en 3, y en consecuencia yo puedo tener aquí dentro de esa raíz cúbica un número negativo. ¿Vale? Entonces, en las raíces cúbicas puedo aceptar números negativos y el resultado va a ser un número negativo. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. La raíz cúbica de 1 entre 27 da 1/3. También en general definimos la raíz de 0, 0. Un poco para que se vayan ubicando, por eso estoy repasando esto. Entonces a toda la expresión se le llama radical, al número n que está aquí arribita se le llama índice y a x se le llama radicando o cantidad subradical. Vale. Ahí están hablando de lo que les dije de que se sobreentiende, etcétera. Entonces aquí vienen las leyes que yo les recomiendo también que las copien en una fichita, que es, por ejemplo, si el producto es de igual base y yo tengo dos potencias, entonces sumo esas potencias. 2 a la 3 por 2 a la 5, sumo, dejo una sola base que es el 2, me queda 8. Todo número elevado a 0 es 1. Esta potencia, si está negativa, sabemos que baja el denominador, esto lo vimos en la definición. ¿Cuáles están incluyendo? La 1,
la 5, que en el caso del producto se suman las potencias, en el caso del cociente yo resto las potencias. Y esto más o menos lo vimos ayer, pero con potencias. Si yo tengo una expresión dividida entre sí misma, donde coincide la potencia, eso da 1. Es decir, desaparece, se cancela. Por ejemplo, 2 a la 4 entre 2 a la 4, porque me quedaría 2 a la 4 menos 4, restaría según la propiedad 5, me daría 0, y en consecuencia 2 a la 0 me da 1. Potencia de una potencia es el producto de las potencias, por ejemplo, 2 elevado a la 3, que a su vez está elevado a la 5, yo multiplico esas dos potencias. También están otras propiedades, por ejemplo, el producto dentro de una potencia es distributivo. Es decir, que si yo tengo dos elementos multiplicándose elevado a una misma potencia, cada uno de los factores tiene que ser elevado a esa potencia. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando veamos productos notables, que falta poco. Por ejemplo, si yo les doy 2x, acá, y lo elevo a la 2. Entonces ustedes tienen que decir, eso es 2 a la 2 multiplicado por x a la 2, es decir, 4x a la 2. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno dice, 2x a la 2, porque lo que hago es elevar uno solo al cuadrado y me olvido del otro. No, según esta propiedad yo tengo que distribuir tanto a un factor como al otro a esa potencia que yo estoy elevado. Para eso es ese paréntesis. Lo mismo cuando hay un cociente. Si yo tengo un cociente elevado a una potencia, cada uno, tanto numerador como denominador, también están elevados a esa potencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x entre 4, por ejemplo, a la 3, eso es x elevado a la 3 entre 4 elevado a la 3. Es decir, cada uno de ellos va elevado a esa potencia a la cual yo estoy elevado. Esta es muy interesante y a veces se utiliza bastante. Si yo tengo un cociente elevado a una potencia negativa, lo que hago es invertir numerador y denominador y me queda una potencia positiva. ¿Verdad? Eso es porque yo debería ser, según la definición, lo que vimos antes con la potencia negativa, si yo tengo ese cociente elevado a una potencia negativa, ¿qué fue lo que vimos en esa definición primera? Que era 1 partido la potencia positiva. Eso, digamos, es como para que en caso que no se lo memoricen, lo pueden deducir un poco. Y es para saber, pues, lo que da. Ahí la dejo con potencia positiva y si yo hago la definición de ayer de la doble C, entonces, digamos, esto lo parto en 1 y hago la división de doble C. Eso va a hacer que el denominador pase hacia arriba y que el numerador pase hacia abajo. Es decir, que se invierta la fracción. Con ustedes saberse la propiedad, estamos listos. Pero bueno, yo entiendo que a veces son muchas cosas, entonces es bueno que ustedes más o menos lo sepan deducir. Entonces, fíjense, por ejemplo, 3/4 a la menos 2 es 4/3 a la 2. En consecuencia, se voltea todo cuando tengo una fracción elevado al negativo. Y acá es donde les digo que se define una raíz como una potencia. En consecuencia, todas las propiedades que hemos visto de potenciación hasta la número 10 se cumple también para raíces, viendo a la raíz como una potencia. Entonces, esta es primordial que se la sepan porque ustedes pueden salir de una raíz que a veces es engorroso trabajar, migrar a una potencia donde, digamos, es más amigable las propiedades y yo puedo utilizar la propiedad de potenciación aunque esté en presencia de una raíz. Entonces, si ustedes saben escribir cualquier potencia como raíz, perfecto, la pueden escribir como, digamos, potencia, pueden extrapolar las propiedades que hemos visto. De hecho, ahora que la veo, la propiedad 16 generaliza cualquier tipo de raíz, porque en este caso solamente son las raíces enésimas, es decir, 1 entre n, lo de x no puede tener potencia. En el caso 16, yo puedo tener una potencia en la x, incluida dentro de la raíz, o puede estar fuera de la raíz, y yo eso igual lo puedo escribir como una potencia. Donde el numerador de esa potencia es la potencia de adentro de la expresión, digamos, de lo que está ahí dentro de la raíz, y el denominador es lo que se convierte en el índice, tal cual acá. El denominador se convierte en el índice. Como el numerador es 1, desaparece. ¿Qué pasa si es negativa? La paso al denominador. Igual, esta es la que hemos visto. Acá arriba. Si yo tengo dos raíces, pero tienen que coincidir en el mismo índice, yo las puedo juntar. Es lo mismo que teníamos acá. Se pueden juntar lo que tenga el mismo exponente. Y si es un cociente, también. Entonces acá, justo a la derecha, van a ir viendo ejemplos que van hablando sobre estos ejemplos, estas propiedades. Por ejemplo, aquí raíz cúbica de 90, raíz cúbica de 10.
yo puedo juntarlo en 1 y 90 entre 10 es 9 y entonces me queda raíz cúbica 9. Si yo tengo raíz insertada dentro de otra raíz, se multiplican los índices de esa raíz. Eso es como lo que hemos visto antes de la potencia de una potencia. Entonces, digamos que están extrapolando las propiedades de potencia a raíz. Acá, esta es la que le digo que es súper importante para llevar todas las raíces a potencia y todas las potencias a raíces, y yo podría utilizar así las propiedades de potenciación. Y esta última, pues si yo tengo la raíz, por ejemplo, cuadrada elevado al número 2, se cancela. O sea, si el índice de la raíz coincide con la potencia de esa misma propiedad exponencial, entonces como que se cancelaran y me queda solamente la raíz. Por ejemplo, raíz octava de 7 elevado a la 8, da 7. O la raíz cúbica, por ejemplo, de x a la 3, es x también. ¿Qué puedo decir yo de raíz cuadrada? La raíz cuadrada de x elevado a la 2 es x. ¿Qué es la que no se puede cumplir? Es cuando yo tengo la raíz de x a la 2. Esa sí no se puede decir porque es par y eso da un valor absoluto. Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos valor absoluto. Muy bien, esas eran las propiedades que decía. Aquí vienen los ejemplos que yo he detallado en el video que he hecho de este capítulo. Entonces yo le voy a pedir encarecidamente que ustedes vean los ejemplos, lo que está resuelto. Yo he hecho varios de estos, creo que en 2 clases, algo así. Y me voy a pasar los ejercicios propuestos un poco para que vayan viendo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que yo les pediría? Que miren los ejercicios propuestos el fin de semana, no sé cuánto, en el tiempo que ustedes tengan libre, y vayan resolviéndolo en una hojita, en un cuaderno, una cosa, que vayan ustedes escribiendo lo que estamos viendo. Y ahí empiezan a generarse las dudas porque hay cosas que van por nivel de dificultad. Entonces, este que tiene asterisquito, por ejemplo, es que hubo uno en el libro que se parecía mucho a este. Por ejemplo, acá, fíjense, el D, aquí habla de raíz cuadrada, esto es lo que yo les estaba comentando, que es valor absoluto. Y luego dice, ahora resuelve el problema 75. Eso quiere decir que el problema 75 se parece mucho a este ejercicio D. Entonces es importante que vayan leyendo los resueltos porque él los va a referir a alguno de los, este 75 está acá. Entonces se tiene que parecer mucho a lo que yo estaba haciendo allá. Entonces, claro, es bueno ver los resueltos por eso. Entonces vamos a ver unos por acá. A ver, acá estos primeros son de producto de igual base y así dice. Piden simplificar y expresar en la versión sencilla. Por ejemplo, esto tiene un producto de igual base, entonces sumo las potencias, sería W elevado a la 12, ¿no? Sumo la potencia, es muy fácil. Entonces hay unos que son fáciles. Por ejemplo, este que está acá es una división elevado a la 5. ¿Qué es lo que me pide este ejercicio? Que yo eleve tanto el numerador como el denominador a esa potencia y luego simplifique. Vamos a hacer ese, por ejemplo, el 8, que aparte es par y seguro no van a conseguir la solución en el libro por la parte de atrás, entonces es importante hacerlo. X a la 2 elevado a, y a la 3 elevado a la 5. La propiedad que hemos visto antes es que si yo tengo una división elevado a una potencia, pues tanto el numerador se eleva esa potencia como el denominador también se eleva a esa potencia. Y que hemos visto también que si yo tengo la potencia de una potencia, eso es la multiplicación de las potencias tanto arriba como abajo. Entonces eso sería X a la 10 y a la 15, ¿no? Ese sería, digamos, el resultado resumido de hacer las propiedades de potenciación. El 12 más o menos igual. El 11 es una resta porque es una división de igual base. Entonces yo tengo que restar 9 menos 5, que serían los exponentes, y me quedaría X a la 4. Y así voy. O sea que estos primeros son de, por ejemplo, 4 es un producto de igual base, entonces tengo que sumar la potencia. La de en medio no tiene potencia, entonces yo voy a sobreentender que es potencia 1. Es decir, tengo que sumar 3 más 1 más 2, que me da 6. O sea que el resultado de esto sería z elevado a la 6, ¿vale? No son tan complicados, hace falta que ustedes tengan, como no se las van a memorizar todas en el principio, que ustedes anoten, eso es una fichita, las propiedades para que ustedes puedan ejecutar los ejercicios. Por acá me he saltado el capítulo de racionalización, si no me equivoco, porque qué radical, ¿eh? Y yo quería mirarlo un poquito por la pregunta que me ha hecho esta chica, que no sé si se acuerda de ella, que me preguntó esto, justo este ejercicio me lo preguntó. Por ejemplo, cuando me hablan de racionalizar,
numerador o denominador es mudar la raíz del numerador al denominador o viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una raíz cuadrada, la manera de racionalizarlo, el 2 partido a raíz de 5, por ejemplo, es multiplicar y dividir por esa misma raíz. Así se racionaliza. O sea, yo vengo, esta expresión, yo la quiero racionalizar, entonces yo multiplico y también divido entre esa misma raíz cuadrada. Entonces arriba me queda 2 raíz de 5, porque bueno, se sobreentiende que hay un por allí, y abajo me queda raíz de 5 por raíz de 5, o lo que es lo mismo, raíz de 5 a la 2. Eso hace que se elimine la raíz, y arriba me queda entonces 2 raíz de 5 y abajo me queda, perdón, 5. Entonces, cuando es raíz cuadrada, basta con multiplicar por la misma raíz. Pero cuando no es raíz cuadrada, yo tengo que hacer otra cosa. Eso es, digamos, lo más interesante. Entonces, por ejemplo, si yo les digo 2 entre la raíz cúbica de 5, vamos a suponer que se lo cambio a raíz cúbica. Yo lo primero que hago es llevar esto a potencia para, digamos, saber cuál es realmente la potencia. Acuérdense que para llevarlo a potenciación, yo tengo que mirar el exponente de adentro, que en este caso es 1, y el exponente de afuera, que es 3, me quedaría 1/3. Entonces, ¿cuánto me hace falta de 1/3 para llegar a 1? Yo lo que les recomiendo es restar 1 menos 1/3, que es la potencia que yo tengo acá. Y yo quisiera llegar a 1 para eliminar la raíz. Si yo resto 1 menos 1/3 en la calculadora manual, eso me da 2/3. Así que para yo transformar esa expresión, yo tengo que multiplicar y dividir por el 5 elevado, no a la 1/3, como lo he hecho en el ejercicio previo, sino elevado a la 2/3, es decir, la cantidad que me falta para llegar al 1. Entonces, eso sería como conjugar para poder eliminar esa raíz. Entonces, primero, escribo lo que es la raíz en potencia. Luego al 1, que siempre va a ser la unidad, le voy a restar esa potencia que yo tengo actualmente. Y eso me va a dar la potencia que yo necesito para poder llegar al 1. Y ese número, que es el mismo 5, eso sí lo van a respetar, la base, la tengo que añadir con la potencia que me falta. ¿Qué va a generar eso? Pues arriba ustedes lo van a dejar igual porque a mí me está interesando es eliminar la raíz de abajo. Abajo me va a quedar, como es un producto de igual base, se suma 1/3 más 2/3. Sumo las potencias, porque un producto de igual base se suman las potencias. Arriba me queda 5 a la 2/3 igual, y si sumo 1/3 más 2/3, eso me da 3/3, o lo que es lo mismo, 1. Si se fijan, hago que desaparezca la raíz. Nuevamente, cuando la raíz no es cuadrada, yo tengo que hacer este proceso. Escribir la raíz en potencia, restarle a 1 esa potencia que yo tengo, eso me va a quedar una fracción. Esa fracción es la potencia que a mí me falta para poder llegar al 1. Esa es la que yo tengo que agregar tanto arriba como abajo. Así se racionaliza, digamos, las potencias que no son cuadradas. Repito, ustedes en economía no van a ver sino o raíces cuadradas o raíces cúbicas. No se van a ir tan complicados. Estos problemas no van a ser 5 sextos. Esto es para que ustedes practiquen. Fíjense, por ejemplo, en este que está resuelto, que la potencia, primero como tengo una raíz de varias cosas, dentro de la raíz esta separo, lo hemos visto antes, se puede separar la raíz esta en 3 y en x a la 5. Escribo eso en potenciación, ese es el paso 2 que yo les he recomendado, y luego hago la restita. Fíjense que en el primero tengo 1/6. Entonces yo digo 1 menos 1/6, si yo hago la resta, eso me da 5/6. Entonces, este 3 que yo quiero racionalizar, lo tengo que añadir con la potencia que me está dando la resta, 5/6. Y en el caso de la X, que tengo 5/6 en ese lugar, yo tendría que decir 1 menos 5/6, que en ese caso me va a dar 1/6. Entonces, para añadirle, en este caso, el X va a llevar, digamos que se voltearon las proporciones. Al 1/6 le tengo que añadir 5/6 para llegar a 1. Y al 5/6, le añado 1/6 y al 1/6 le añado 5/6. ¿Vale? Espero que no se confundan con esta explicación. Pero bueno, es un poco para que sepan que la racionalización no siempre es multiplicar y dividir por la misma expresión. Ya después verán otro tipo de racionalizaciones con la conjugada, que ahora no las veo. Yo creo que eso va a ser un poco más adelante cuando veamos más álgebra, pero eso va a tener otro tipo de aplicación.
Pero es un poco para que, porque veo que aquí en estos ejercicios, por ejemplo, el 59 en adelante, hay que racionalizar. Entonces, si se fijan, no todas las raíces son cuadradas, aunque la mayoría lo son. Por lo que les estoy diciendo, la mayoría es raíces cuadradas, lo que ustedes van a ver en su vida de economistas. Entonces, no se van mucho a las raíces complejas. Pero, por ejemplo, aquí raíz cuarta, yo tendría que restar 1 menos un cuarto para poder saber cuánto me falta para llegar. Espero que esté claro eso. Si tienen alguna pregunta, me lo van manifestando. En este caso, acá me pide evaluar las expresiones. Esto se puede hacer con calculadora. Y acá ya empiezan las simplificaciones otra vez. Fíjense que acá también me pide simplificar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en todos estos ejercicios? Mirar bien, por ejemplo. Acá me pide simplificar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero ver estos primeritos del 20 al 29 al 40, ver si ese número se puede descomponer en factores primos. Por ejemplo, raíz de 50. Vamos a ver si lo podemos, antes que se me acabe el tiempo, que no me ha dicho nada hoy porque creo que somos pocos. Yo tengo que descomponer el 50. 50 tiene mitad que es 25. 25 tiene quinta que es 5. Quinta que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Es decir, que 50 se puede escribir como 2 por 5 a la 2. ¿Ok? Entonces esto lo reescribo como 2 por 5 a la 2. Vale, entonces yo puedo esto separarlo en dos raíces. Eso es permitido. Entonces la raíz de 2 no tiene simplificación, pero el cuadrado con la raíz sí se puede cancelar y eso sería 5. O sea que esto es 5 por la raíz de 2. Este no lo puedo simplificar. ¿Cómo yo sé si lo puedo simplificar? Si esta potencia de dentro va a superar el índice. Aquí se sobreentiende que hay un 2. Si son iguales, yo lo puedo simplificar. Si es mayor, también puedo intentar simplificarlo. La cosa es que la potencia sea menor. Si es menor, ya no la puedo cancelar. ¿Vale? No sé si está claro eso. Me lo van diciendo. Si tienen alguna pregunta o si va muy rápido, también me lo dicen. Bueno, entonces, en estos del 29 al 40, básicamente lo que hay que hacer es descomponer en factores primos, el 54, el 2, el 16 y estos para poder ver si se puede cancelar con la potencia de afuera, ¿vale? Igual este, por ejemplo, el 35, será bueno hacerlo. Todos estos, el 256, el 27, todos los tienen que descomponer en sus factores primos. Fíjense, por ejemplo, el 40 tiene potencia negativa y es una fracción. Primero lo que tiene que hacer, según lo que vimos en las propiedades, es voltear esto a x a la 12 entre 256, es decir, invertir el orden para que la potencia se transforme en positivo. Y así, ¿verdad? Yo puedo operar las propiedades de potenciación, ¿vale? Bueno, a ver qué pasó aquí. Un segundito que me cambié de pestaña. Aquí está. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 40. El 40, estoy escribiendo como para el cielo, voy para arriba. A ver. 256 entre x a la 12 elevado a la menos 3 cuartos. Muy bien. Según lo que vimos antes, esto es x a la 12 entre 256 elevado a la 3 cuartos. Es decir, cambié numerador por denominador para que me quede potencia positiva. Descompongo el 256. 256 tiene mitad que es 128. Tiene mitad que es 64. Tiene mitad que es 32. Tiene mitad que es 16. Tiene mitad que es 8. Tiene mitad que es 4. Tiene mitad que es 2. Tiene mitad que es 1. ¡Guau! O sea que 256 es 2 elevado a la 8. 2 elevado a la 8. 2 elevado a la 8, ¿no? Muy bien. Entonces tengo x a la 12 y esto voy a reescribirlo primero, x a la 12 y 2 a la 8 elevado a la 3 cuartos. Entonces lo primero que voy a hacer es separar x a la 12, lo voy a elevar a su vez a la 3 cuartos y 2 a la 8 también lo voy a elevar a la 3 cuartos. Como yo tengo potencia de una potencia, puedo escribir eso como el producto de las potencias para que me quede una sola potencia. Entonces hago esta cuenta, 12 por 3 entre 4,
Pero si te fijan, 12 entre 4 me da 3, o sea que el de arriba es 9, lo pueden verificar si quieren. Y el de abajo, 8 entre 4 me da 2, por 3 son 6, o sea, 2 a la 6. Esta sería la simplificación. Ustedes podrían resolver 2 a la 6, es lo único que podrían hacer, pero ahí ya está simplificado, digamos, a lo mínimo. Esta cuenta la pueden verificar en la calculadora, la pueden hacer paso por paso y así. Pero bueno, básicamente eso es simplificar. Vale, como nos estamos quedando sin tiempo, me parece que ya que no hubo mucha asistencia hoy, pues lo dejamos hasta aquí. Intenten mirar el problemario 0.3. Hay muchísimos ejercicios por hacer de esto de potenciación. Y el lunes seguimos con el capítulo 0.4. O si tienen dudas de esto, si quieren que resolvamos algún ejercicio, también lo podemos hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? No sé si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta.